Incierto a esta hora el futuro de Raúl González, quien fuera designado superintendente de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su posesión está en suspenso luego de que la jueza Larisa Ibarra admitiera a trámite una acción de protección que fue presentada por Michelle Guerra por supuestas vulneraciones de derechos y al proceso de designación del nuevo superintendente de bancos. Esta mañana nos acompaña el abogado Roberto Frente Macías, defensor técnico de Raúl González. Buenos días, Robert. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días al país, a la ciudadanía que hoy nos ve en esta transmisión y gracias por el espacio para poder absolver ciertas dudas y consultas respecto a este tema. El señor Raúl González ha solicitado ejercer su derecho a la réplica ante expresiones emitidas por el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Escuchemos qué fue lo que dijo. Si bien es cierto, usted habla de que se abrió una prueba supletorio para que el postulante de la superintendencia de bancos pueda nuevamente explicar su plan de trabajo, recuerde que dentro de ese pleno yo me opuse, porque era una fase que había precluido. Lastimosamente, esta persona que ha sido designada pasó con perfil bajo durante todo el procedimiento. No plantearon una sola impugnación en contra del postulante. Y luego de que él apareciera como el favorito para ser designado como superintendente de bancos, ahí se generan alertas que fueron revisadas por el suscrito presidente y mi actividad moral y profesional ante el Pleno del Consejo de Participación y ante el país fue exponerla de forma motivada y con una votación en contra. Robert, lo escuchamos. Adelante con su réplica. Bien, estimado Lenin. Parte de lo que afirma el doctor Hernán Ulloa es correcto, ¿no? Porque el ingeniero Raúl González Carrión no recibió ninguna impugnación ciudadana durante todo el proceso. Dentro del informe de calificación de la comisión respectiva que manejó este proceso, tampoco tuvo ningún tipo de impedimento ni inhabilidad. Y como lo dice el doctor Hernán Ulloa, Raúl González Carrión llega a exponer su plan de trabajo y saltan supuestas alertas. Alertas que hay que desmentir el día de hoy para que la ciudadanía sepa que este profesional joven no tiene ningún tipo de impedimento ni inhabilidad para poder ejercer el cargo. ¿González era o es liquidador del Banco Territorial y de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda de Guayaquil? Sí, era liquidador y aquí hay que hacer una aclaración particular. Este Banco Territorial y este mutualista vienen en procesos liquidatorios hace años. El Banco Territorial desde el 2013 y este mutualista desde 1993. Son órganos que se encuentran en pasivo, no es una banca activa. Son órganos que se encuentran en procesos de conclusión de su liquidación, es decir, en su momento el ingeniero Raúl González Carrión lo que tenía que hacer es vender todos los bienes para pagar todos los pasivos. ¿Desde cuándo él dejó de ser liquidador de estas dos entidades? Inmediatamente cuando ya se pudieron confirmar sus derechos en el momento de la resolución administrativa emitida por parte del Pleno del Consejo de Participación Y se lo pregunto Ciudadana. porque se ha señalado que en el caso de la mutualista la renuncia aún no ha sido aceptada, como tampoco han sido revisados los respectivos informes sobre las actividades Que la fueron renuncia desarrolladas. no haya sido aceptada, que eso es una situación muy particular de la entidad y del órgano de control. Él presentó su renuncia como corresponde y él no tiene ningún tipo de inhabilidad. Es más... ¿Y los informes ya fueron aceptados? Yo necesito... ¿O le va a tocar, o le tocaría a él como superintendente? No, Robert, es que esto es importante. Yo no puedo continuar y usted no me puede seguir interrumpiendo. ¿Por qué? Yo no tengo la razón en este caso. No, yo no lo estoy interrumpiendo, Robert. Por favor, la ciudadanía necesita tener en claro por esa misma razón le estoy mostrando Robert a la González ciudadanía ya emitió o no los informes ya fueron calificados. Esta materialización, Lenin, escúcheme por favor, esta materialización es de la página del Ministerio de Trabajo. Y la página del Ministerio de Trabajo dice que el señor no tiene impedimento. Clarísimo. Cualquier cosa que se quiera decir al respecto no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Aquí a Raúl González lo van a querer difamar, van a decir que es correísta, van a decir que prácticamente es la reencarnación de Alex Saab, van a decir que tiene conflicto de intereses. El señor no tiene ninguna tacha, llegó a un concurso legítimo hasta el final, en buena lid. Lamentablemente hay algún sector que quiere trasladarle su responsabilidad a no verificar correctamente una terna. ¿Cómo puede ser posible, Lenin, que de los 3 candidatos, 2 se hayan caído? Una porque no cumplía la experiencia y la otra porque no tenía el título profesional. ¿Quién hizo la terna? ¿Quién revisó los papeles? Y ahora... La misma persona que lo puso al señor González en la terna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, le voy a solicitar que me responda. Ya fueron revisados los informes, ya fueron calificados los informes que el señor González debe haber emitido al terminar su trabajo como liquidador por la superintendencia de bancos. Eso entiendo yo que tiene que estar en proceso de presentación. Es decir, todavía no han sido aceptados. Todavía no se ha terminado con ese proceso. ¿Y por qué es importante? Y usted lo sabe, Robert, porque si no han sido revisados todavía, a González, desde su rol
si es que llega a ser posesionado como superintendente de bancos, le tocaría revisar y calificar su propio trabajo. Y eso sería un conflicto de intereses. Yo creo que ahí hay una imprecisión, estimado Lenin. A ver, coménteme. La superintendencia de bancos es un órgano autónomo, técnico, administrativo de supervisión, que tiene sus áreas encargadas y sus direcciones encargadas. Cada director respecto de su área es responsable de los informes que revisa. Ahí no entra ni siquiera la firma del superintendente de banco. Y usted tiene que reconocer también una situación importante. El día de hoy, el ingeniero Raúl González Carrión ya tiene derechos individuales adquiridos y reconocidos. Es una situación consolidada. A él no se le puede imputar en este momento que no se hayan revisado, si fuese así el caso, los informes que le haya presentado. Así, eso es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. No, eso es responsabilidad en este momento de la superintendencia de bancos, a través de su superintendenta encargada, pues, ¿no? Dígame una cosa, ¿por qué Raúl González no está aquí? En principio, para que le cuente a la ciudadanía qué va a hacer al frente de la superintendencia de bancos, si es que llegara a posesionarse. Luego, pues, para que explique sobre estas observaciones que se han expuesto públicamente y que usted en parte lo está realizando. Pero también para que nos diga su criterio sobre la acción de protección que ahora impide que sea posesionado en el cargo. El señor González no quiere, no puede, no lo dejan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué calla? ¿Y cómo pretende vigilar, auditar, intervenir, controlar, supervisar las actividades financieras de un país si ni siquiera puede atender una entrevista? Es una pregunta importantísima y se la voy a responder con una sola palabra. Él se encuentra indignado. Lo han tachado, se han ido contra su honra, contra su moral, lo han difamado. Y él para eso tiene un equipo técnico de especialistas, en este caso mi persona que lo defiende técnicamente y lo asesora. Él ha mandado un comunicado también a la prensa, que creo yo que usted también ha podido leerlo. Y en ese sentido yo me encuentro aquí para poder manifestar todo lo que él no puede decir. Ya cada vez que se indigne, manda al equipo técnico, Raúl, entonces. No, perdóneme, así no es. Estas cuestiones no funcionan así. Usted tiene que entender que las personas tienen honra. Usted tiene que entender que el ingeniero Raúl González Carrión tiene también derechos de participación ciudadana que lamentablemente se quieren vulnerar a través de garantías jurisdiccionales. Y claro que tiene honra. Lo que me llama la atención, Robert, es que él no venga personalmente a defender su honra, si es que la considera vulnerada, y tenga que mandar a terceros. Él va a ejercer las acciones legales correspondientes, inclusive contra los medios de comunicación que lo difaman. Y es más, lo sorprendente aquí ni siquiera es eso, que él venga o no venga. Lo sorprendente es que lo que está pasando dentro de la justicia ecuatoriana. Existen dos acciones de protección idénticas, gemelas, con los mismos errores, con las mismas faltas de ortografía y las mismas citas. Una presentada por el señor César Cabezas Cabrera el 25 de julio del 2022 a las 11 de la mañana y la otra presentada al día siguiente por la señorita Michelle Guerra de Andrés a las 18:37. Desisten de la primera y se quedan con la segunda. ¿Sabe cuál es el problema y qué es lo que nos preocupa? Que aquí hay un abuso del derecho notorio de medidas cautelares y nos preocupa mucho más que esta causa haya recaído donde la jueza Larissa Ibarra, que fue la misma jueza que le dio la razón al doctor Hernán Ulloa en el momento de esta disputa por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Eso sí es lo que hay que investigar. Ella tuvo que haberse excusado y se lo manifestó en ese momento en la audiencia. Las partes procesales presentaron una recusación. Yo en lo personal le pedí por favor que suspenda y que se excuse porque había un presunto cometimiento de un delito de fraude procesal, de asociación ilícita y también, quién sabe, de paralización de servicios públicos, porque obstaculizar a través de una medida cautelar la posesión de Raúl González en la Asamblea también es un delito. Fraude procesal en una acción de protección. Eso van a decir muchos constitucionalistas que quieren apoyar esta tesis de que Raúl González no tenga que ser superintendente de bancos. Así de sencillo. Bueno, eso lo van a decir muchos abogados, no es en función de lo que dice la norma. Es más, ni usted ni yo somos las autoridades competentes para poder investigar este cóctel de delitos, como lo llamo yo. Aquí el señor presidente de la Judicatura, doctor Fausto Murillo Fierro, y la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, tienen ustedes la obligación de investigar. Y en el caso que se encuentren responsables por este sorteo irregular, porque han tratado de hacerlo de esta manera, tienen que sancionar, así de sencillo. Eso es lo que tenemos que estar hablando el día de hoy. ¿Y lo han denunciado ya? Nosotros vamos a ejercer las acciones legales todavía no lo hacen. Ok, ahora, ¿sí? Se habla de politización en estos hechos. ¿Cómo se explica la presencia de los legisladores Ferdinand Álvarez del correísmo, Luis Almeida, social cristiano, en la audiencia que se desarrolló el último Correcto. viernes? Eso es algo totalmente legítimo, Lenin. El día de esa audiencia habían más de 35 personas, entre los abogados de los consejeros, los propios consejeros. Me hubiese encantado que hubieran estado los asambleístas del oficialismo para que se den cuenta de las violaciones que está sufriendo en este momento Raúl González Carrión. En la entrevista desarrollada con Hernán Ulloa, él también señaló lo siguiente. Escuchemos.
El postulante que asume la responsabilidad de hacer una declaración juramentada también sabe perfectamente que una falsedad ideológica de esa declaración puede acarrear problemas penales, directamente o concretamente en el caso de perjurio. Lo que ha manifestado el postulante en este caso en torno a mi denuncia es que él no tendría ningún tipo de contratación en estado vigente con el Estado. Sin embargo, en la página oficial del CERCOP, el momento en vivo que solicité al equipo de asesoría jurídica, me aparecía como que se encontraba su compañía, la que dirige y gerencia, como estado activo. El señor González es gerente y representante legal de RGPA Cioli & Company S.A., que mantiene un contrato con Acerías Nacionales del Ecuador, empresa estatal, lo cual está prohibido pues por ley para todo funcionario público. Gracias por la pregunta, Lenin. Es importante en ese mismo sentido aclararle a la ciudadanía que estas afirmaciones que se han dado son incorrectas. El mismo día que el doctor Hernán Ulloa en la sesión del Pleno manifestó sobre esta alerta, nosotros cumplimos con el deber también de materializar la información que consta en la página del Servicio de Contratación Pública. Ese contrato al que hacía referencia el doctor Hernán Ulloa está finalizado, Lenin. ¿Cuándo finalizado? 2017. Okay. Hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿es un problema del sistema? No, no es un problema del sistema. Es un problema probablemente de los asesores del abogado Hernán Ulloa que le dieron una información incorrecta. ¿Cómo puede ser posible que usted afirme algo en una sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de una captura de una red social? Está pendiente la resolución de la jueza sobre la acción de protección presentada. Ahora, ¿podría la jueza incluso resolver, dejar sin efecto la designación del señor González, tumbar el proceso en absoluto? ¿Ustedes qué van a hacer al respecto? La jueza puede hacer lo que le dé la gana. La jueza, dentro del ámbito de sus funciones constitucionales, puede inclusive traer el sol y las estrellas. Nosotros vamos a iniciar las acciones legales correspondientes y hay que entender algo, que nosotros tenemos un recurso de apelación que podemos proponer y que esto se va a seguir ventilando en la justicia. Así de sencillo. Este tema la razón no pide fuerza, Lenin. No hay ningún tipo de vulneración dentro del proceso de designación de participación ciudadana y la ciudadanía tiene que entender que el candidato Raúl González Carrión es un joven apolítico que llegó hasta la instancia final a exponer su plan de trabajo. Lo único que él necesita es trabajar, quiere demostrar que tiene la capacidad y solvencia para poder ejercer el cargo. Robert, pero ustedes tienen claro que mientras no se resuelva esta situación legal, él no va a poder ser posesionado. Eso es correcto y eso tiene que dirimirse en las instancias correspondientes. ¿Y esperan ustedes con todas las dudas que tienen sobre la jueza de San Borondón, sobre la jueza Larisa, ¿creen ustedes que podrían obtener algún fallo positivo o saben ya lo que se viene? De todo puede pasar en este país. Lamentablemente usted sabe que la Administración de Justicia ha tratado de solucionar en el ámbito de lo jurídico cuestiones que no se pueden solucionar en el ámbito de lo político. Así que hay que esperar a ver qué resuelve la señora jueza. Robert Friend, abogado y defensor técnico de Raúl González, superintendente de bancos designado. Gracias, Roberto, por estar aquí en Contacto Directo.